tardes, esto es Vida Ciudad de México y la mayor colección de artes decorativas se encuentra justo en nuestra capital. Vamos a verlo. El Museo Franz Mayer, localizado en la Plaza de la Santa Veracruz, frente a la Alameda Central, alberga la principal colección de artes decorativas y diseño de México y es sede de diversas exposiciones temporales de arte, diseño contemporáneo y fotografía. Su creación es el resultado de la vocación y la mentalidad filantrópica de Franz Mayer. Franz Mayer Traumann Altschul fue un hombre de múltiples facetas. Filántropo, financiero y, sin lugar a dudas, personaje relevante para la historia del coleccionismo en México. Como coleccionista, la cerámica esmaltada, conocida como talavera, fue el género del arte decorativo que más llamó su atención. Muestra de ello es el hecho de que iniciara su acervo con la compra de 1,400 azulejos antiguos que actualmente forman parte de la colección del museo. Su gusto por la cerámica no lo apartó del interés de otro tipo de obras como la platería, los tapetes, la tapicería, el vidrio, la escultura y el mobiliario. De hecho, algunas partes de su casa fueron ambientadas de época para que él pudiera exhibir su colección. La colección incluye piezas de distintas procedencias, materiales y estilos realizadas entre los siglos XVII y XIX. Los géneros y técnicas artísticas más representativos que la conforman son mobiliario, platería, textiles, escultura, pintura y cerámica, además de obras de arte plumario, grabados, lacas, marfiles, vidrio, carey y esmaltes. El antiguo Hospital de los Desamparados es el monumento histórico que actualmente alberga al Museo Franz Mayer. Que en el siglo XVI era un inmueble para la Casa del Peso de la Harina, así se llamaba, y este lugar es cedido al doctor Pedro López, que fue el primer médico titulado por la Real y Pontificia Universidad de México. Funcionó como tal hasta el año de 1604, cuando los hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se hicieron cargo de él, dando continuidad a la labor de atención y asistencia que lo distinguían. Fue remodelado en su totalidad, aunque muy pronto el templo sufrió un incendio. En 1820 fueron expulsados los religiosos que por más de 200 años habían resguardado y atendido el lugar. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el inmueble fue utilizado sucesivamente como cuartel militar, colegio de niñas, convento de monjas, dirección de sanidad, instituto para la atención de prostitutas y hospital de sifilíticas. Hacia el final de este periodo, la construcción volvió a servir como un centro de atención médica que con los años se especializó en el cuidado de la mujer. En el 68, con las Olimpiadas, este edificio también se utilizaría como para un mercado de venta de artesanías. El edificio pues entra en desuso y más adelante pues pasaría a ser el lugar donde abriría sus puertas el Museo Franz Mayer en 1986. En 1981, el gobierno federal concesionó el monumento histórico al Fideicomiso Cultural Franz Mayer para establecer un museo que, tras un arduo proceso de restauración, abrió oficialmente sus puertas al público el 15 de julio de 1986. En la segunda parte de esta cápsula conoceremos el interior de este recinto y cómo ha sido su desarrollo hasta nuestros días. Es el Museo Franz Mayer y forma parte de la vida de la Ciudad de México.